Acá tenemos presentados los moldes sobre la tela para cortarlos. Para adelantar ya marcamos los márgenes de costura, ¿sí? Esto es un calibre de costura. Tiene números acá, ¿sí? 1, 3, 5. Estos son centímetros. De este borde, de este borde acá tenemos 1 centímetro, de este borde acá 3 y desde este borde hasta acá 5. Dijimos que necesitamos 1 centímetro de margen de costura, entonces yo ubico tocando el molde ese borde y marco cada 1 centímetro, ¿sí? Si no tuviera el calibre de costura lo hago directamente con la regla. Es importante que el centímetro de costura sea real, ¿sí? Si es 1 centímetro de costura mentiroso, yo en lugar de medio centímetro, de 1 centímetro marco medio centímetro, ¿sí? Y después lo coso a 1 centímetro, esa prenda va a quedar chica, porque este borde de papel, ¿sí? Ya es cuerpo, este es el cuerpo de esta niña, entonces si yo coso por acá, ya estoy achicándole la prenda, por eso es importante respetar los márgenes de costura. Entonces ubicamos molde delantero sobre el doblez de la tela, ¿sí? 3 cruces significaban eso, y para ahorrar tela enfrentamos las sisas. Entonces nos queda molde delantero, molde trasero, patas para arriba. ¿Por qué? Porque la tela lo permite también. Si esto fuera una tela que tuviera flores en un solo sentido y yo marco una para un lado y otra para otro, va a quedar mal, ¿sí? La tela me permite que yo pueda hacer esto. Entonces, vamos a cortarlo. Y cuando corto, ¿sí? Por estas cosas parecen muy tontas, por decirlo de alguna manera, pero son importantes. Si yo marqué 1 centímetro de costura y me tomé todo el trabajo, pero al momento de cortar voy a cortar por acá, no tiene sentido, ¿sí? Es importante que yo respete el corte por donde marqué. Delantero, tengan en cuenta que no siempre el orillo viene apto para coser. En este caso sí, yo podría haber usado este bordecito de orillo acá, pero a veces los orillos son blancos, ¿sí? No nos damos cuenta porque lo tenemos del revés, cortamos, cosimos y después nos dimos cuenta de que nos quedó una parte del vestido blanca. En este caso es para el cierre, pero podría quedar a veces en el costado, queda muy mal. Bien, entonces tenemos delantero, tenemos trasero, vamos con las faldas. Las faldas, esta es la falda delantera, está simple porque es una, por supuesto, y acá tenemos la trasera, que son en 2 partes, ¿sí? Porque en la parte central lleva el cierre. Falta cortar este margen y este otro. El volado, volán, lo vamos a cortar directamente sobre la tela, ¿sí? Dijimos que este es el frente, el volán va a tener el doble de esta medida, ¿sí? No sería necesario, en este caso que es algo sencillo y recto, hacer un papel, no tendría mucho sentido hacer un papel de molde, ¿sí? Entonces, acá ya tengo marcado que son 12 centímetros para el voladito más 1 centímetro de costura a ambos lados, es decir que tengo 14. Siempre. Y vamos a medir. La tela del forro, ¿sí? La batista. Yo presento esto así, le puse alfilercitos. ¿Por qué?
porque el forro tiene que tener exactamente la misma medida que la tela principal, ¿sí? En la parte del torso. Voy a coser forro con tela principal y todo me tiene que coincidir, ¿sí? Quizás si saco el molde y lo presento de nuevo, haya alguna diferencia, no tendría por qué, pero podría pasar, ¿sí? Entonces directamente corto con la tela principal el forro. Este es el delantero. Tiene la mitad del contorno de la cintura, que eran 32 centímetros, más 20 centímetros para darle el frunce, ¿sí? Más su centímetro de costura de cada lado, arriba y abajo. Por otro lado, el trasero abierto también en el medio, ¿sí? Con el mismo cálculo, mitad de contorno de cintura más 20 centímetros. Si queremos ser más exactos, serían más 20 centímetros más el margen de costura del lateral más el margen de costura de 1,5 centímetros para el cierre. Tenemos todas las piezas cortadas: trasero, tela principal y forro, delantero, tela principal y forro, traseros de las faldas, forro, que ya tengo la tela principal, delantero, tela principal y forro de la falda delantera. Acá están los rectángulos largos que se van a transformar en órdenes, ¿sí? Esto es crucidito al final de la falda, de la tela principal y el forro, ¿sí? Vamos a empezar cosiendo hombros por separado, ¿sí? Tela principal de forro. Vamos a coser solamente con máquina recta, no es necesario pasarle overlock, ¿sí? Porque son telas piezas que van a quedar atrapadas, reforzadas y no se van a deshilachar. Esto por un lado. Ambas telas cosidas por los hombros, abiertas como si fueran un ponchito. Voy a coser el escote, ¿sí? Desde acá toda esta vuelta. Recordamos que si dejamos 1 centímetro de margen de costura, cosemos a 1 centímetro. Trajes al principio y al final de cada costura, y ahora vamos a hacer unos cortes sin llegar a la costura, porque esto lo tenemos que dar vuelta y va a ser necesario que no quede tirante. Ahora incluso lo tiro un poquitito, ¿sí? Obviamente sin cortar el hilo, pero un poquitito para que se afloje. Ahora separo las telas, ¿sí? Si se puede ver de costado, tengo todo el margen de costura, ¿sí? Puesto del lado del forro. Así como está esto, lo voy a coser. Esta costura se llama costura de asiento, ¿sí? Me voy a guiar con esto. Mi pie va a ir junto con el borde de la tela rosa. Quedó la costura de asiento. Quiero que se vea del otro lado que esos cortes que se hicieron fueron necesarios para que se vaya abriendo y acomodando. Esto ahora se acomoda así.
y se va a planchar toda la vuelta. Hacer las sisas así como tengo, ¿sí? Derecho con derecho de cada tela. Vamos a coser toda la sisa y la otra también a 1 centímetro del borde. Bien, ahora viene la parte, verse un truco de magia. Vamos a poner el frente mirando hacia nosotros. Ahora voy a meter la mano por acá y voy a pasar la parte trasera por el hombro. Acá lo mismo, parte delantera sigue mirándome, meto la mano por el hombro, agarro la parte trasera y la paso para acá. Vamos a hacerle también una costura de asiento a la sisa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ubicamos la tela de tal manera que el margen de costura quede del lado rosa, ¿sí? Y probablemente no podamos llegar hasta el hombro mismo porque esto se va haciendo un tubo y se va cerrando cada vez más. Pero sí es importante que por lo menos pueda atracar hasta después de la curva de la sisa para que no se vea la tela del forro cuando este vestido esté. Principal del forro, ¿sí? Acá requiere plancha y voy a hacer lo mismo con la otra sisa. Paso doblando hasta la mitad. Así quedó, está todavía sin planchar. Vamos a la plancha y después vamos a cerrar. Así, vamos a cerrar los laterales, cosiendo cada tela, digamos, tela principal con tela principal, y seguimos de largo con el forro y lo mismo con el otro. Entonces ya tenemos planchado, vamos a enfrentar tela principal con tela principal y ahora vamos a agarrar así las dos telas principales y abrimos. ¿Sí? Acá me tengo que fijar que coincida el comienzo de cada forro delantero y trasero y cosemos a 1 centímetro. Prácticamente el torso armado.
falda del forro, volán y tela principal también de la falda. Todas están cosidas con una costura de máquina overlock y otra costura recta. El volán lo mismo, ¿sí? En ambos lados, y la tela principal también. Ahora vamos a empezar a fruncir. Vamos con la tela principal. Vamos a pasar 2 costuras rectas con el largo de puntada más largo que cada máquina les permita. Vamos a hacer una traca al principio, vamos a coser con una costura hasta el otro lado y al final sin atraque. Paralela a esa costura, con medio centímetro más o menos de distancia, volvemos a hacer otro atraque y otra costura recta hasta el final del recorrido. En el final no hacemos atraque. ¿Por qué hacemos 2 costuras? Porque me ha pasado de hacer una sola costura al momento de fruncir. Uno va tirando, se va frunciendo toda la pieza, el hilo se corta y si el hilo se corta tengo que levantarlo todo, volver a pasarlo y es más trabajo. Así que vamos a comenzar con eso. Para el forro va a pasar lo mismo. El forro de todas maneras tiene menos recorrido, no va a estar tan fruncido como la tela principal, ¿sí? Pero la técnica de fruncido es la misma. Hacemos atraque, costura hasta el final, sin atraque al final y otra costura paralela de la misma manera. Acá tenemos las faldas fruncidas. Lo que hice fue tener en cuenta que esta parte, acá está la costura, no sé si se llega a ver, esta parte entre la costura y el final tiene que coincidir con la parte trasera, ¿sí? Desde la costura hasta acá. A esto le faltaría fruncir un poquito, ¿sí? Algo importante es que yo tomé, este es el derecho de la tela, las costuras fueron hechas por el derecho. Cuando se tiran los hilos para fruncir son los hilos de atrás, ¿sí? Agarro los 2 hilos de atrás y desde ahí tiro y voy frunciendo. El hilo de atrás siempre está más plano que el hilo de adelante, por eso el fruncido queda mejor y tenemos menos posibilidades de que se corte. Ahora, marqué la mitad entre costura y costura, la mitad que corresponde a la mitad del delantero y también en el vestido hice 2 piquetitos, ¿sí? Ahora, esto lo vamos a agarrar con alfileres medio con medio, acá costuras con costuras, que todo vaya coincidiendo y el final con el final. Es importante que en el final no haya frunce porque vamos a colocar el cierre, ¿sí? Tiene que haber una parte plana para que sea mejor. Esto que nos sobra simplemente lo vamos acomodando y generando un poquito más de frunce. En cuanto a la parte del forro, ¿sí? Fíjense que yo estoy uniendo tela principal con tela principal y forro con forro. Estoy armando, por decirlo de alguna manera, 2 vestidos a la vez. Entonces, acá pasa lo mismo, entre una costura y otra voy a marcar la mitad y a esa mitad la voy a unir con el medio delantero. Tranquilamente se puede ganar. Bien, esto por un lado, vamos a ir cosiendo ahí y acá tengo el volán que, fíjense, es importante, esto ya está fruncido a la medida de la faldita. Ahora lo que yo tengo que terminar de hacer es repartir el frunce. Por ejemplo, en esta parte está recto, acá está muy fruncido, entonces simplemente
con la ayuda de los dedos voy repartiendo el volado que queden en todas las partes iguales. Esto lleva un ratito de paciencia y de observación, ¿sí? Se ve muy raro si queda liso, fruncido, ¿sí? Se va a ver mucho más bonito y más prolijo si todo el volado está parejo. Acá ya tenemos cosido cada frente con su falda, ¿sí? Con máquina recta. Antes de pasarle costura, overlock en cada borde, es muy importante, porque este sería el momento de corregirlo, que controlemos lo siguiente. Voy a enfrentar una espalda con otra y voy a controlar de que, por ejemplo, en este caso, que cada tela estampada tenga el mismo largo, ¿sí? Que llega de acá a acá. A veces pasa de que cosimos un poco más adentro, un poco más afuera y ocurre esto. Arriba coincide y abajo queda, imaginemos así, un poco más largo. No nos damos cuenta enseguida, pasamos costura overlock, cosimos el cierre. Cuando cerramos el cierre nos damos cuenta de que esto está corrido, ¿sí? Y hay que volver un montón de pasos hacia atrás. Por eso en este momento hay que controlar eso. Ahora ya estaríamos para pasar costura overlock por acá y abrir esta pieza y pasarle a toda la vuelta, todo el recorrido, pero abierto. Tenemos un cierre invisible, que es el que le vamos a colocar al vestido. Se puede ver que es mucho más largo de lo que yo necesito, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por un lado vamos a trabajar en la prenda y por el otro vamos a trabajar en el cierre antes de colocarlo. Desde esta línea, el cambio de color, hacia abajo vamos a marcar 8 centímetros, ¿sí? 8 centímetros, y en la parte del forro, desde la unión de ambas telas, vamos a marcar 2 centímetros más abajo, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para cerrar la prenda. Vamos a dar vuelta, enfrentamos tela principal con tela principal, me fijo de que el cambio de tela coincida, acomodo hacia abajo y acá pongo un alfiler. Yo sé que de acá hacia abajo tengo que coser desde el borde a 1,5 centímetros, hacer un atraque y llegar al final. Por otro lado, vamos con el forro. Enfrentamos forro con forro, agarramos donde está la costura. Esto tiene que ser muy preciso. Ahora acomodo las telas hacia abajo y marco, corro este alfiler a ambas telas. Pasa lo mismo, a 1,5 centímetros del borde, hago un atraque y llego al final, ¿sí? Eso sería preparar la tela, la prenda, para colocar los cierres. Lo voy a dejar así, si ya queda listo para coser. Por otro lado, ahora con este cierre vamos a ir a la plancha y vamos a... Fíjense que el derecho del cierre es esto, ¿sí? El revés del cierre
es este y es donde está la cadena. Entonces vamos a hacer lo siguiente: agarramos el cierre por el revés, con la ayuda de la punta de la plancha vamos a abrir, ¿sí? Fíjense que se hace un rollito, abrimos y planchamos acá. Esto es para que sea más fácil colocarlo, ¿sí? Vamos a abrir de ambos lados. Algo importante, en este caso dijimos que el cierre es más largo. Esta es la parte del cuello en el vestido, ¿sí? Generalmente los cierres se cortan en la parte de abajo, pero ¿qué pasa? Si yo corto este cierre en la parte de abajo, perdón, al revés, si lo corto en la parte de arriba, que es donde conviene cortar los cierres, porque en la parte de abajo ya traen un atraque de fábrica, ¿sí? Que es bien firme, conviene cortarlos de arriba para conservar ese atraque. En mi caso, si yo corto de arriba, tengo que todo el excedente sacarlo, por lo tanto me va a quedar la cadena del cierre en la parte del cuello, ¿sí? Consideramos que es una línea, esto va a quedar duro, por ahí grueso, ¿sí? Y va a molestar. Entonces en este caso lo vamos a cortar desde abajo al cierre. ¿Por qué? Porque en la puntera este cierre tiene cadena, sin cadena, sin calibre, ¿sí? Entonces esto sí lo podemos doblar hacia adentro, es más suave y blando y va a ser más cómodo. A 1,5 centímetros del borde, desde donde habíamos marcado con el alfiler a 10 centímetros, ¿sí? Hasta el final. Después pasé overlock en todo el borde del forro y ahora vamos a hacer un pequeño dobladillo. La parte de la tela principal también está cosida a 1,5 centímetros hacia abajo. Ahora vamos a colocar el cierre invisible. Para colocar el cierre invisible hay un pie especial, ¿sí? Visto de frente es así. Tiene dos ranuritas acá por las que va a pasar la cadena del cierre. Así. ¿Sí? De un lado, o sea, una de las canaletas se usa para el cierre derecho y otra se usa para el cierre izquierdo. Ahora lo vamos a mostrar acá en la máquina. Cambiamos el pie, se afloja este tornillo, colocamos el otro, vamos a empezar desde arriba hacia abajo. Dijimos que el lado derecho, lo cierro para que se entienda, el lado derecho del cierre es este, entonces voy a enfrentar derecho con derecho. Esta va a ser la cinta de cierre que tenga que coser con este lado. Abrimos el cierre, tiene un tope, no sé si se alcanza a ver, es un pegamento blanco, ¿sí? Ese tope lo colocamos con el borde rosa. Es importante que se hilvane el cierre si no se sienten seguras. Vamos a hacerle primero una costura para fijar la cadena, la cinta, perdón, al fondo, ¿sí? Con el mismo pie, ¿sí? Es importante que la cadenita del cierre esté alineada con la costura. Y ahora sí. Metemos la cadenita adentro de la ranura del cierre, ¿sí? Damos unas puntaditas, hacemos un atraque y continuamos cosiendo.
paso unos centímetros y hago un atraque. Fíjense que queda así. Ahora ya cosimos el primer lado, vamos a cerrar el cierre, ¿sí? Y es importante que en esta parte donde cambia el color la tela haga una marca, porque justamente hasta ahí, o sea, a esa altura, desde del otro lado, tiene que coincidir este cambio de colores. Ahora vamos a hacer lo siguiente: abrimos el cierre y también tengo que coser este cierre en el mismo sentido, de arriba hacia abajo. Por eso el pie de cierre tiene dos ranuras, porque ahora voy a necesitar pasar por la otra ranura. Acá, a ver si se alcanza a ver, hago lo siguiente: esa rayita que hice, esta es una lapicera que se borra con la plancha, con el calor de la plancha. Podría ser una tiza muy finita también. Apoyo ahí. Acá puedo hacer un atraquecito, si esto no se mueve. Y ahora desde arriba hacia abajo comienzo a fijar primero el cierre con una costura recta por la cinta. De este lado hay que reconocer que es un poco más incómodo coser, porque voy a pasar toda la prenda por dentro, por donde tengo el brazo siempre. Tengo que pasar bien cerca del atraque. Y ahora cierre cosido, ¿sí? Vamos a hacerle un atraquecito a toda esta cola que nos queda para que no se abra el cierre, porque recuerden que lo estamos cortando desde abajo, ¿sí? Ahí, acá vamos a cortar. Y ahora vamos a armar, voy a dar vuelta el vestido así se entiende cómo estamos. Tenemos el vestido del revés, ¿sí? El cierre colocado en la parte de adelante, y ahora tenemos que lograr que esto nos quede agarrado así. Y así con la costura adentro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer uno por vez. Vamos a empezar con este lado. Meto la mano por acá, ¿sí? Abro el cierre. Ahora agarro acá y doy vuelta, ¿sí? Doy vuelta de tal manera que logre hacer esto, que quede un sándwich entre tela principal, cierre y forro. Vamos a ubicar costura entre falda y torso de cada una de las partes, costura con costura. Podemos poner un alfilercito ahí, ¿sí? Y ahora acomodamos hacia acá. Vamos a hacer una costura recta desde el comienzo del cierre hasta el escote trasero.
sigo cosiendo. Voy a acomodar el escote. Esta colita que quedó la doblo hacia el costado. Lo acomodo ahí. Es importante que tengan en cuenta que esto tiene que quebrar justo a la altura de la línea floreada. Incluso acá puedo deshacer esta última puntada para que me libere un poquitito el cierre. Entonces, ahí doblo, acomodo y sigo cosiendo. Vamos a dar vuelta para que se vea cómo quedó. Este es el escote, entonces, ¿sí? Vista de frente y forro. Acá es que está la costura por dentro que acabamos de hacer y el forrito atrapado con el cierre. Vamos con el otro lado. Del lado derecho y acá. Ya tenemos el cierre colocado. Fíjense lo que me pasó, me quedó un lado más alto, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a volver a meter la mano, ¿sí? Voy a agarrar acá por dentro, lo voy a dar vuelta y tengo que corregir esa parte, ¿sí? Para que esto quede bien justito ahí. ¿Cuál fue el error acá? Fíjense que las flores de este lado envuelven más al cierre y de este lado quedan más en el borde, ¿sí? En este caso, el lado que vamos a corregir va a ser el más corto, que es el que quedó mal, porque tengo floreado, comienza el forro, este lado está bien, pero acá envolvió de más, ¿sí? Entonces vamos a corregir este. Pero bueno, más allá de eso, está embolsadito, faltaría corregir esto y colocar el holán en la parte de la tela principal, ¿sí? Se va a hacer de la siguiente manera: vamos a juntar costura con costura, vamos a marcar un piquete en el delantero y un piquete en el trasero. El holán que vamos a colocar ya está fruncido y en el trasero no es necesario el piquete, perdón, porque ya tenemos la costura central. En el círculo que se generó del volado vamos a marcar también los 4 puntos, ¿sí? 2 en realidad, porque vamos a tener costura del holán en cada lado. Vamos a marcar el delantero y el trasero para que coincida perfectamente en toda la vuelta. Vamos con la colocación del holán. Dijimos que marcamos 4 puntos en el vestido, vamos a marcar los 4 puntos acá. Esto yo podría coserlo directamente, luego de haber marcado los puntos, y que quede así, ¿sí? Queda muy bonito, pero en este caso, en este modelo, vamos a colocarle una puntillita de brodería. Verán que esta puntilla tiene terminación de un lado y de otro lado tiene este margen que es para coserlo. Antes de colocar nuestro volado, vamos a coser esta puntillita a la falda de nuestro vestido, ¿sí? Vamos a fijarla con una costura recta, simplemente. Después vamos a coser el voladito
luego va a quedar así. Para coser la puntilla va a ser necesario hacer lo siguiente: ver cuánta puntilla voy a necesitar. Tengo esto 2 veces, ¿sí? 2 veces, y le voy a dejar un margencito para coser. ¿Por qué? Porque primero voy a cerrar la puntilla. Todas las puntillas, sea broderie, poliéster, tul bordado, tienen un derecho y un revés, ¿sí? Fíjense que de este lado está más definida la puntilla, todo el bordadito, y del otro lado no se entiende tanto, ¿sí? El derecho entonces es esto. Voy a cerrar, juntar derecho con derecho, voy a cerrar la puntilla, la voy a coser al vestido y después vamos con el bordado. La puntilla vamos a tener en cuenta lo siguiente: esta y todas las puntillas. Yo, por ejemplo, voy a cerrar la puntilla, fíjense que acá vienen, ¿sí?, las onditas. Voy a cerrar la puntilla acá. ¿Por qué? Porque cuando se abra esto, va a terminar esa onda ahí y va a empezar la siguiente. ¿Qué pasa si yo cierro, digamos, un lado en el final de la onda y otro por la mitad? Cuando lo dé vuelta, ¿sí?, va a quedar corrido o desfasado, ¿sí? Va a venir la ola, se va a cortar, va a arrancar de nuevo y ese comienzo de puntilla se va a notar. Entonces, siempre trato de que se note lo menos posible la unión. Vamos a coser ahí. ¿Sí? Esto me permite también que las aletitas que queden yo las pueda planchar o dar unas puntaditas después a mano atrás y queden escondidas. De la otra manera quedaría esto corrido así, ¿sí? Ahí, ahora lo vamos a fijar al vestido. La tela principal con la puntilla. Recordamos que cosimos derecho de puntilla con derecho de la tela. A esto fuimos colocando alfileres, ¿sí? Es importante lo que había dicho antes, repartir el frunce del volado en partes iguales, que no quede más fruncido en un lugar que en otro. Entonces ahora enfrentamos derecho del volado con el derecho de la tela y cosemos con costura recta. Vamos a pasarle una costura recta. Acá estamos cosiendo el ruedo del volado. Lo que estoy haciendo es doblar la costura overlock y un poquito más, y con el pie de la máquina me voy guiando para que me quede recto.